Bendiciones con todos. Tema 20. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el anhelo del apóstol Pablo es para salvación. Y utilizamos Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 21. Pongamos mucha atención a esta importante lectura bíblica. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios mediante el fin de la ley que es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque si la justicia es por la fe, es por la ley de Moisés, el hombre que haga cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digáis en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. Qué maravillosa palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: y yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué sucederá con los judíos que creen en Dios y en Cristo? Si creen en el mismo Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Si fuera así, Pablo no se hubiera sacrificado tanto por enseñarles acerca de Cristo, ya que Jesús es la más completa revelación de Dios. Sin Jesús, nadie puede entender bien a Dios, ya que Dios escogió a Jesús como puente entre Dios y el hombre,
y no podemos dirigirnos a Dios por otro medio, no. Los judíos, como cualquier otra persona, pueden hallar la salvación solo a través del Señor Jesucristo. Mire, entonces Pablo, ¿qué dice? Hay que predicar. Hay que decirle que solo a través del Señor Jesucristo se puede ser salvo. Por eso dice, tienen que escuchar. Por eso dice, la fe es por el escuchar de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que llevar esa buena noticia. Que Jesús es el único, aunque el mundo haya inventado otros caminos falsos, el único que conduce a la vida eterna es Jesucristo. Y lo vamos a comprobar con dos versículos acá en la palabra. Primero, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice alguien por ahí, más claro no canta el gallo. Solo Jesús. Ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Buda, ni Mahoma. Solo Jesús murió, derramó su sangre por nosotros. Y Hechos 4:12, mire lo que dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvos. Jesucristo. No hay, no existe. Yo no sé por qué enseñan mentiras. Y sobre todo, ¿por qué la gente cree mentiras? ¿Por qué no va a la palabra de Dios? Y se da cuenta que solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Puede que otras personas hayan hecho sacrificios, muchas cosas excelentes, pero nadie podía hacerlo porque Jesucristo era el Cordero, sin mancha, sin arrugas, ¿sí? De una vez y para siempre. Ya dejemos de tanta mentira, y reconozcamos que Jesucristo es el único Salvador, es el único mediador, es el único camino, es el único que nos puede llevar a la vida eterna, es el único que entregó su vida, sacrificó su vida, derramó su sangre para salvarnos. Y eso es lo que explica Pablo en toda esta epístola a los romanos. Ahora, como Pablo, deberíamos anhelar que todos los judíos se salvaran, que todas las personas gentiles se salvaran. Deberíamos orar por ellos y con amor anunciarles las buenas nuevas. Es lo que tenemos que hacer. Queremos que se salven, tanto judíos como gentiles, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hacer uso de las redes que nos pueden llevar al mundo, a todos los rincones del mundo, por lo menos donde el mundo hay esta tecnología. Y creo que en la mayoría de los rincones del mundo ya hay esta tecnología, ¿cierto? Por eso nosotros ya llevamos un tiempo haciendo estos videos para que llegue a otros lugares que no podemos llegar nosotros. Aprovechamos esta tecnología para que llegue la palabra de Dios y se enteren que Jesucristo es el único Salvador. Que los chinos, que los japoneses, que los hindúes, que los árabes se enteren que Jesucristo es el único Salvador. No existe otro. Y no descansaremos en hacerlo, en predicar esa palabra de Dios. Y pediremos al Señor discernimiento, sabiduría y tiempo, paciencia, recursos para poder presentar esta palabra. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones. Añadieron costumbres, los fariseos añadieron leyes interminables que ni ellos mismos las obedecían, en su afán de ser aceptos ante Dios. Pero los esfuerzos humanos, por sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe. La única forma de ganar la salvación es ser perfectos, y esto es imposible. Solo podemos extender nuestras manos vacías y recibir el regalo que Jesucristo nos da. Cristo es el fin de la ley
en dos sentidos. Cumplió el propósito y la meta de la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ojo, esto no nos exime de dejar a un lado la palabra. Algunas personas dicen: es el Antiguo Testamento, es la ley, ya está pasado. No, señor. Es más, si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento primero. ¿Sí? Y Jesucristo le está dando el significado a la verdadera ley, ejemplificando la perfección de los deseos de Dios en la tierra. Pero también es el fin de la ley, porque al compararla con Cristo, la ley es impotente para salvarnos. La ley no nos puede salvar, pero Cristo sí. Para salvarse mediante la ley, una persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una vez, y eso es más que imposible. Ahora, ¿por qué Dios dio la ley sabiendo que la gente no podía cumplirla? De acuerdo a Pablo, una de las razones por que la ley se dio, la ley a los hombres, era para mostrar que son culpables. Como hemos dicho antes, como Pablo lo viene diciendo, si tú robas, eres culpable de muerte. Si tú cometes adulterio, eres culpable de muerte, y así lo dice la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley era una sombra de Cristo. O sea, el sistema sacrificial educó a la gente a fin de que él, al ofrecerse el verdadero sacrificio, la gente pudiera entender esto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 4. Era un testimonio de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer Cristo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tenían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, solo la sangre de Cristo. El sistema de leyes ceremoniales perduró hasta la venida de Cristo. En ese aspecto, esa ley queda abolida. La ley señalaba a Cristo y para eso se sacrificaban todos esos animales. Pablo adapta el desafío de despedida de Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 14, para aplicar a Cristo. El Señor hizo posible nuestra salvación haciéndose hombre, en otras palabras, viniendo a la tierra y resucitándose, quiere decir levantándose de los muertos. La salvación de Dios está firme a nosotros, nos da firmeza. Él vendrá a cualquiera que le busque de corazón. Lo único que hay que hacer es aceptar su regalo de salvación. Ahora Pablo habla de abismos que le han preguntado, abismos que se refiere al sepulcro o Hades, el lugar de los muertos. Ahora, lanzamos esta pregunta. ¿Alguna vez le han preguntado cómo se hace uno cristiano? ¿Cómo se hace cristiano? Estos versículos le dan la preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. Hay que confesar con la boca y creer en el corazón, como dice aquí Romanos. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Es lo que tenemos que hacer. Estos versículos deben leerse en su contexto. Pablo se refiere a que los cristianos estarán exentos de la vergüenza y desilusiones.
Habrá veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias empeorarán. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato. Todo aquel que le invoca será salvo. Siempre ha de justificar a los que creen. Y eso es maravilloso saberlo, ¿no es cierto? Ahora, debemos llevar a otros el gran mensaje de salvación. Debemos. Para que respondan a las buenas nuevas. Porque dice, ¿cómo sabrán de este mensaje sus seres queridos y vecinos si nadie les comunica, nadie les predica? ¿Está llamándole Dios a participar en la proclamación de este mensaje para que sea conocido en su comunidad? Hay que hacerlo. En el barrio donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, con los que hacemos deporte, en la familia. Tienen que saber que hay un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Piensa en una persona que necesita oír las buenas nuevas e idee un plan. Pídele al Señor conocimiento y sabiduría. Dígale, yo quiero predicar la palabra de Dios en mi barrio. Y el Señor le va a dar la sabiduría y las estrategias necesarias para que lo pueda lograr. Luego póngase en acción en cuanto le sea posible. Ahora, muchos judíos que esperaban al Mesías no quisieron creer en él cuando él vino, cuando Jesús vino. Dios le ofreció su salvación a los gentiles, un pueblo que no es pueblo y un pueblo insensato. Pero muchos gentiles que ni siquiera sabían del Mesías lo encontraron y creyeron en él. Algunos religiosos están espiritualmente ciegos, mientras que otros que nunca han ido a una iglesia son a veces los que responden de manera más positiva al mensaje de Dios, ya que las apariencias son engañosas y no podemos ver el corazón de las personas. Cuídese de decir de antemano quién aceptará o no el evangelio. Deje que el Señor te predique la palabra y deje que el Espíritu Santo la haga germinar. ¿Sí? Ahora, para los que no han aceptado a Cristo, para los que quieren reconocer a Cristo como Salvador, como su Señor y Salvador, aquí le presentamos la oración de fe. Queremos que la repita con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho, porque Jesús es el camino para llegar al Padre. Es el único intermediario entre Dios y el hombre. Ahora lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, aplicarla y después predíquela para que otros escuchen. Converse con el Señor a través de la oración, cante alabanzas y venga a la iglesia. Y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Qué maravillosa, Señor. Gracias porque nos bendices cada día con ella, mi Dios. Nos llenas, nos fortalece, mi Dios. Que esta tu palabra, Señor, llegue a todos los rincones del mundo, mi Dios. Que estos videos que por tu gracia y sabiduría estamos haciendo, Señor, lleguen. Y tu Espíritu Santo haga que las personas escuchen. Y una vez que escuchen, que obedezcan esta palabra, que la pongan en práctica, Señor. Y que venga una cosecha abundante de hijos para gloria de tu nombre, Señor. Que tu palabra produzca cambios en este mundo que está adolescente. Que las iglesias sean levantadas con el poder de tu Espíritu Santo a predicar tu palabra con poder y denuedo, Señor. Sí, Padre. Nosotros te decimos que te amamos, que te alabamos, que te damos gracias a través del Señor Jesucristo.
Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, sigamos poniendo en práctica, ¿sí? Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones, sin dejar que usted aproveche los contactos para enviar esta palabra para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Amén. Dios les bendiga.